Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el profe Félix Félix. El día de hoy para su canal Pensar y Creer contamos con la presencia del doctor Jorge Aurelio Díaz, que fue profesor mío en el año 2001 en la Universidad San Buenaventura. Doctor, sea bienvenido al canal. Muchísimas gracias. Doctor, empecemos por lo siguiente. Alguna vez escuché una frase que dice más o menos lo siguiente: cada hombre es una historia 1000 veces contada y de 1000 maneras diferentes. ¿Quién es Jorge Aurelio Díaz y cuál es esa historia? ¿De qué modo ha sido contada su historia? Bueno, para ser corto, porque una vida ya larga como la mía sería muy largo poner a contar toda la vida. Para ser corto, yo diría que mi afición principal y mi dedicación fundamental ha sido la filosofía. Aunque yo hice estudios de teología, luego hice mi doctorado en Lovaina, en la Universidad de Lovaina en Bélgica, y trabajé un tiempo en Venezuela, luego trabajé en Colombia, hasta que me pensioné en la Universidad Nacional, pero mi dedicación fundamental ha sido la filosofía, y personalmente considero que la filosofía yo la he tomado como una forma de vida, es decir, como una manera de tratar de vivir a la luz de la razón, de lo que dicta la razón. También la filosofía se puede entender como un conocimiento que puede ayudar a otros conocimientos, que puede servir para otros conocimientos, pero en mi caso personal yo he tomado la filosofía muy en el sentido que tomaban los griegos, de que se busca vivir a la luz de la razón. Eso sería, digamos, el resumen fundamental de lo que yo podría decir de mi vida. Maestro, mirando su trabajo académico, creo que en varios de estos trabajos, y aquí en el texto que vamos a trabajar hoy, Pecado de Autonomía, constantemente se remite a Baruch Spinoza. Digamos, esa constante remisión al autor, ¿a qué se debe? Yo diría que se podría explicar por dos razones, una personal y otra objetiva, digamos, del autor mismo. Personal, porque cuando yo encontré a Spinoza ya tarde, habiendo avanzado ya, digamos, después de haber terminado mi doctorado, cuando yo hice filosofía, Spinoza era un autor muy poco conocido, se lo conocía por la historia de la filosofía, pero poco se hablaba de él. Cuando yo lo descubrí, después de haber hecho mi doctorado, para mí fue un descubrimiento realmente fascinante, me hizo reconsiderar muchas de mis maneras de pensar, me abrió nuevos horizontes de reflexión, por una parte. Eso, digamos, personal, pero objetivamente creo que Spinoza es un filósofo particularmente significativo en el sentido que yo decía antes, de alguien que tomó la filosofía como una manera de vivir a la luz de la razón. Y él es, para mí, el racionalista más consecuente, más estricto, que se pueda ver en la historia de la filosofía. No sin razón, un filósofo inglés, Whitehead, decía: todo filósofo tiene dos filosofías, la propia y la de Spinoza. Lo que quería decir con eso es que todo filósofo tiene su manera de pensar, pero añora poder pensar a la luz de la pura razón, como lo hizo Spinoza. En su texto Pecado de Autonomía, que vamos a empezar a considerar a partir de este momento, hay el siguiente aparte. Dice: el problema entonces es que para el no creyente el pecado se enmascara, o al menos puede enmascararse, bajo una serie de explicaciones aparentes, y solo podrá ser comprendido de manera adecuada mediante el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre. Importante precisión en la que insiste el texto, hablamos del Catecismo de la Iglesia Católica, porque busca subrayar que el concepto escapa a los alcances de la mera razón, y solo el creyente está en condiciones de poder comprender su verdadera naturaleza. A partir de este texto, que de otra manera pues, se aborda a lo largo de su escrito, quisiera hacerle la siguiente pregunta: ¿qué aporta al entendimiento de los creyentes el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre? ¿O cuál es el plus mental de un creyente a la hora de leer los problemas sociales como pecado, por ejemplo? Esa pregunta es complicada de responder porque tiene una base que había que aclarar previamente, y es la relación entre fe y razón. O sea, ¿qué aportaría la fe a la razón? En el fondo sería el problema básico, aporta la fe a la razón. Yo creo que la fe le aporta a la razón del creyente una serie de doctrinas que, en la medida en que las crea y las viva de manera efectiva,
pueden significarle mucho en su vida. Pero, por otra parte, son doctrinas y creencias que la razón como tal no está obligada a creer, y que por lo tanto tiene que partirse del principio de que cualquier persona, crea o no crea, y vamos a tomar el caso del que no cree, tiene la razón como suficiente medio de orientarse en su vida, y en ese sentido, digamos, para ser una persona coherente y responsable, no se necesitaría directamente la fe. El creyente dirá que necesita de la gracia de Dios, pero también el creyente tiene que decir que la gracia se le concede a todo el que la busca vivir serena y tranquilamente de acuerdo con su razón. De tal manera que, digamos, hay una autonomía del no creyente para su vida que hay que respetar fundamentalmente. ¿Podría hacernos, por favor, una precisión entre la voluntad en general y la libertad, como para encontrar, digamos, la diferencia? Yo diría que hay dos maneras de entender la voluntad. La voluntad se puede entender como ya la entendió Aristóteles y la va a entender el mismo Tomás de Aquino, para tomar un creyente, digamos. Se puede tomar como el impulso que tiene el ser humano a orientar su acción a la luz del entendimiento, de lo que le dice su inteligencia. Es decir, la capacidad que tenemos los seres humanos de no dejarnos llevar simplemente por las inclinaciones, los deseos, sino reflexionar y de acuerdo a esa reflexión obrar. Ser libre significaría obrar racionalmente. O sea, ser libre significa obrar de acuerdo a la razón. La fe cristiana y con sus raíces judías, tiene una visión distinta de la voluntad. Considera que la voluntad es una capacidad autónoma que tiene el ser humano de seguir o de no seguir los dictados de la razón. O sea que el ser humano puede desobedecer a la razón a ciencia y conciencia. Es lo que se llama tradicionalmente el pecado. Eso es lo que la razón no puede entender. O sea, la razón no puede entender que haya una voluntad capaz de obrar en contra de los dictados de la razón. Cuando lo hace, o cuando parece que lo hace, cuando obra mal, se considera que es que se ha equivocado, puede ser, digamos, ha visto las cosas mal, o ha tenido unos impulsos y unas pasiones que no ha logrado dominar y ha perdido su libertad. Entonces el que obra mal no obra libremente, sino que obra perdiendo su libertad. Para el creyente y para la tradición cristiana, el hombre es capaz de obrar mal a ciencia y conciencia, o sea, de ser malvado. Esa es la diferencia grande que hay en ese caso. Entonces, esa perspectiva, la primera en la que, digamos, no se obra, no hay maldad moral, se aproxima a la teoría, digamos, de Sócrates frente al intelectualismo moral socrático. Claro, exactamente. Es decir, esa es la visión precristiana, racional, que está muy claramente formulada en Aristóteles y también en el caso de Sócrates, digamos, de que ellos tenían una expresión que lo tradujeron los escolásticos después: todo el que peca es ignorante. O sea, todo el que peca es porque tiene la razón oscurecida. Es un problema de falta de esclarecimiento. Ese principio también lo va a tener la Ilustración, por ejemplo. Por eso se dice en muchas partes: eduquemos a la gente para que aprenda a obrar bien, y si nosotros educamos al joven, no tendremos que castigar al adulto, porque se considera que lo importante es esclarecer el entendimiento para que el entendimiento guíe la voluntad de manera adecuada, y la voluntad lo va a seguir necesariamente si está bien iluminado. Pero eso no lo cree el cristianismo. O sea, el cristianismo considera que hay una libertad más profunda, diríamos, o de carácter diferente, que el hombre puede ser malvado, puede obrar mal a conciencia, y que para no hacerlo necesita la ayuda de Dios, etc. Y, en fin, son dos conceptos de libertad bastante divergentes entre sí: el racionalista y el cristiano, por así decirlo. Que es de la teoría voluntarista. La teoría voluntarista, claro. Podríamos pensar en que hay, digamos, una maldad, por eso la palabra ontológica, en las personas, o, digamos, no toca con la persona en sí misma, con su ser determinado, sino es una decisión, digamos... Sí, digamos, lo que enseña la tradición cristiana es que el ser humano, de alguna manera, por un pecado original, como se habla, por una decisión originaria, perdió su
digamos, su dominio total sobre la voluntad, y la voluntad se ve inclinada al mal, y él puede ceder a esa inclinación y pecar, o sea, obrar de manera mal. Y necesita la ayuda de Dios y la gracia de Dios para no hacerlo, o para salir de esa situación y convertirse, como se dice. Esa es la visión cristiana. Ahora, lo interesante para mí, digamos, desde el punto de vista filosófico, político, hablemos así, es que esta visión cristiana es la que está a la base del valor absoluto del individuo como individuo, que no lo tenían los antiguos. Para los antiguos y para las culturas no cristianas generalmente, o que no han sido influenciados por el cristianismo, el individuo es un miembro de la sociedad, y la sociedad es lo fundamental. En la visión cristiana es el individuo el que tiene un valor absoluto previo a la sociedad, digamos, independiente de la sociedad, y es sobre esa idea del valor absoluto del individuo que se fundamenta nada menos que la democracia occidental moderna. Por eso la democracia en países no cristianos siempre aparece como algo artificial, que difícil de asimilar. En su texto, en algunos momentos, hace ver, en la misma línea trabaja, mostrando las diferencias, la perspectiva católica y la perspectiva protestante del pecado. Y luego, digamos, lo pone más desde la perspectiva política, ya hacia el final del texto. Y esa vuelta a la perspectiva política lo hace desde el concepto de responsabilidad. Sin embargo, pensaba yo que hay una diferencia que tal vez no se trabaja en este texto, y puede ser la siguiente, y es que me parece a mí que la versión católica de pecado y de reconciliación y de sentimiento de culpa se parece un poquito más al concepto de responsabilidad, por cuanto el cristiano católico que peca tiene que reconocer ante la comunidad, hoy en día por medio de un sacerdote, que ha fallado y tiene una responsabilidad de, digamos, resarcir de alguna manera su daño. ¿Es, digamos, adecuada esa percepción o estoy equivocado? Creo que percibe bien un problema complejo y difícil, digamos, de resolver en pocas palabras, pero digamos, hay algo común entre digamos, las misiones protestantes y la misión católica, que es de origen cristiano, que es el carácter fundamental del pecado, o sea, que el ser humano es capaz de ser malo. Una de las diferencias marcadas que hay entre el catolicismo y protestantismo es que el protestantismo tiene una visión más pesimista del ser humano, o sea, el ser humano no puede no pecar y no puede salir del pecado sin la ayuda de la gracia. Más aún, ese pecado no se le borra, sino que simplemente se le cubre, por así decirlo, y él tiene que cargar con esa culpa, porque el que lo salva es Cristo, es su fe, etc. Hay digamos, una radicalización de la experiencia del pecado en el protestantismo que no lo hay en el catolicismo. Más aún, el catolicismo, con la confesión a la que tú hacías referencia, en cierta forma volatiliza un poco más el pecado, porque basta con que se le diga al sacerdote ya absorbió el pecado. Entonces, el católico tiene una visión más superficial del pecado que la que tiene el protestante. Pero ambos participan de la idea del pecado. Y precisamente es la radicalización protestante del pecado la que va a abrir el espacio para las sociedades democráticas. Por eso los países protestantes son democráticamente mejor organizados que los países católicos, porque la democracia, digamos, responde más a la mentalidad protestante, que es más individualista, más del individuo frente a Dios, que la católica, como dice, es más comunitaria, es más de la iglesia, etc. ¿Pudiera, por favor, explicarnos el sentido de la pregunta con que cierra su artículo? A saber, al desterrar el pecado del ámbito de la mera razón, por resultar incomprensible para esta, ¿no se estará socavando uno de los pilares de la democracia liberal? Es lo que señalaba en la respuesta anterior. La democracia liberal está fundamentada sobre el valor absoluto del individuo como individuo. El individuo tiene un valor absoluto previo a la sociedad misma. El individuo es el que constituye la sociedad, no es la sociedad la que constituye al individuo. Ese valor fundamental del individuo como individuo tiene una raíz, a mi parecer, en la visión cristiana del pecado, que hace que el hombre tenga una voluntad absolutamente autónoma, inclusive frente a Dios. O sea, el ser humano, en la visión cristiana, puede desobedecer a su razón, a los designios de Dios. Tiene una autonomía absoluta.
ese valor absoluto del individuo está en la raíz del liberalismo. Y lo que un pensador como el que yo cito ahí, Beckenförde, que es un pensador alemán que murió hace poco, señala es que el liberalismo tiene un fundamento en ese individualismo radical que es de origen cristiano, pero que no se puede justificar sin más racionalmente. Esa es, digamos, la indicación que yo quiero hacer ahí. Sí. Queda abierta para la discusión, sí, claro. Bueno, en relación con el texto, una última pregunta. ¿Existe un punto, o puede existir, se podría postular inicialmente, un punto intermedio entre esa autonomía radical, voluntarista del cristianismo, en sus dos versiones, católica y protestante, y la voluntad racional? Yo no lo he descubierto, para decir verdad, pero me apelo en este caso a Spinoza, que fue muy consciente del problema. Spinoza tiene una solución que a mí personalmente no me satisface, no me gusta, pero que entiendo por qué la hace una persona tan racional como él. Y es que él dice, la idea de que el ser humano no puede ser malvado, la idea de que el ser humano no puede pecar en sentido, es una idea que solamente es accesible a las personas que la piensen a fondo y vean todo el significado que tiene. Porque si se la toma así fácilmente, no hay pecado, las consecuencias pueden ser muy dañinas. Cree que uno puede hacer lo que quiera y que eso no importa. No, eso no es lo que se quiere decir. Entonces él dice, en su ética de una manera muy, muy dura, dice, si nos tenemos que equivocar, equivoquémonos por el mejor que gusto. Digámosle a la gente que sí hay pecado y que hay infierno y que hay castigo, porque es la manera como la gente entiende que se tiene que comportar bien. Entonces, como quien dice, la idea de pecado, la idea de castigo, la idea de premio, es una manera de explicarle a la gente que no es capaz de pensar las cosas muy a fondo para que viva de una manera razonable y se comporte de una manera razonable. Pero el filósofo no necesita eso. El filósofo sabe que a la luz de su razón él puede vivir de manera razonable. Es una solución que a mí no me gusta, pero está ahí puesta. En una sociedad como la colombiana, ¿qué papel puede jugar la filosofía? Una sociedad tan cristiana como la nuestra, ¿qué papel puede jugar la filosofía? Sobre todo en las circunstancias que hemos estado viviendo en los últimos 2 años o 3, a partir, digamos, de que haya ganado el no en el plebiscito, por influencia de muchas comunidades cristianas, tanto católicas como protestantes, que veían tan grave el pecado de los insurgentes que no merecía la pena dar un espacio ni siquiera para la reconciliación nacional. Es difícil, digamos, una pregunta tan concreta, preguntarse qué papel jugaría la filosofía en Colombia. Porque mi visión, mi manera de ver la filosofía, que es más bien una cuestión personal, o sea, para mí la filosofía es una opción personal en que yo trato de orientar mi vida a la luz de la razón y entender qué consecuencias tiene ser racional hasta las últimas consecuencias. Es una cosa más bien personal, de tal manera que el compromiso político yo lo considero que es un problema del filósofo, pero no de la filosofía. Y el filósofo verá hasta dónde, cómo y de qué manera puede insertarse en la vida política. Entre otras cosas porque yo comparto una idea filosófica que me parece muy importante, y es que si la filosofía es una búsqueda de la verdad, hasta donde se pueda, a ver si se puede encontrar, si no se puede encontrar, algunos dicen que no hay verdad, pero entonces hay que mostrar que no hay verdad, etc. Si la filosofía se considera en general como una búsqueda de la verdad, la filosofía tiene vedado el campo de la política directamente para proponer cuestiones políticas. Se puede reflexionar sobre la política, hay filosofía política, pero no se puede de la filosofía pretender presentar un proyecto político que tuviera pretensiones de verdad, porque en ese momento se acaba el juego político. El juego político siempre es un juego orientado hacia el futuro y lo único que se puede hacer en las propuestas políticas es presentar hipótesis de discusión que se pueden ensayar y si no sale se busca la otra. Es un campo de la hipótesis. Entonces el campo de la política no es el campo de la verdad. El campo de la política es el campo de lo estrictamente político, no es la verdad, es la hipótesis. De tal manera que de la filosofía a mí no me parece que sea posible ni conveniente pretender determinar proyectos políticos. Si uno va a hacer proyectos políticos debe saber que ya no lo hace como filósofo sino como ciudadano,
como político, como persona inteligente que quiere colaborar, pero no más. ¿Alguna vez, maestro, usted tuvo experiencia como docente en un colegio? Sí, pero hace muchísimos años, cuando yo sabía muy poca filosofía. Somos dos. Sí, como decía alguien que están las horas de misericordia, que hay una que hacen los profesores, que es enseñar lo que no se sabe. Sí, no es enseñar a que no sabe, sino enseñar lo que no se sabe. ¿Qué retos le cabría entonces al profesor de filosofía desde su perspectiva como docente, sobre todo universitario, frente a las personas que quieren formarse como filósofos? Bueno, yo creo que hay un problema, que pasamos a otro ámbito completamente diferente, hay un problema sobre la enseñanza de la filosofía, porque yo creo que no se ha reflexionado, por lo menos yo no conozco suficientes reflexiones sobre la diferencia que hay enseñar filosofía para formar filósofos, formar hasta profesores de filosofía, y enseñar filosofía para el bachillerato, o sea, para la gente en general, que no va a ser filósofo, ni se pretende que lo sean, sino excepcionalmente. Entonces, yo creo que a veces da la impresión de que la filosofía que se le enseña a los de bachillerato, como quien dice, unas pildoritas, unos resúmenes de la que se le enseña a los que se iban a hacer filosofía. Y yo creo que eso es un error grave, porque la filosofía cumple ahí funciones muy distintas. Entonces, pensando sobre la enseñanza de la filosofía en bachillerato, yo tuve una experiencia que me llamó mucho la atención, y es que en la Nacional se hizo una vez una serie de conferencias para profesores de filosofía de bachillerato. Y se invitó a varios profesores y a mí me invitaron a hablar. Y yo hablé de este problema. Y yo les hablé diciéndole que a mí me parecía muy importante que los profesores de filosofía de bachillerato se preguntaran a fondo y con toda claridad si vale la pena enseñar filosofía de bachillerato. Es una pregunta muy filosófica, o sea, ¿cómo justificamos nosotros nuestra función de profesores de filosofía en bachillerato? Y yo creo que eso es una pregunta que la tienen que hacer los profesores y la tienen que responder los profesores. No se la podemos responder nosotros desde la academia, digamos, de la universitaria, tienen que hacerlo los profesores. Y cuando terminó la conferencia, un profesor me levantó la mano bastante molesto y me dijo cómo era posible que un profesor de la Universidad Nacional estuviera pusiendo en cuestión su función como profesor de bachillerato y su trabajo. Yo dije, no, yo no estoy poniendo en cuestión su trabajo, sino que le estoy invitando a que se pregunten por qué enseñan y para qué enseñan lo que enseñan. Porque ustedes no pueden simplemente enseñar lo que les dicen, sino reflexionar sobre lo que están reflexionando. Creo que ahí había algo que pensar, esa diferencia entre preparar filósofos o profesores de filosofía y enseñar filosofía en el bachillerato. Eso tiene que ser cosas completamente diferentes. Doctor, no es más, quedo profundamente agradecido por este espacio que nos ha brindado y esperamos que sea de provecho para toda la audiencia del canal. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta la próxima, doctor.